Agradezco al ex vicepresidente de Colombia, don Francisco Pacho Santos, por estar presente para este foro y haber fijado el marco de referencia del mismo. Agradezco y pondero las presentaciones de tres notables colombianos: Carlos Alberto Alonso Lucio, un intelectual que pasó por la guerrilla. Ustedes saben que él fue miembro del M-19, pero hoy día es un defensor de la democracia. De Eduardo Álvarez, que nos ha presentado la vivencia de un ciudadano del Catatumbo que está en la zona y que conoce lo que pasa ahí. Y de la senadora Paula Holguín, que de manera absolutamente ordenada nos ha dado una visión de los desafíos y amenazas que tiene Colombia este año 2025. La presentación académica plagada de datos de la realidad, de la historia y de la práctica política presentada por Ricardo Israel, y esta vivencia que acaba de hacer Humberto Calderón Berti de lo que es su conocimiento de la relación entre Venezuela y Colombia. El foro Quo Vadis Colombia 2025 trata de presentar, empezando el año, los desafíos que el pueblo de Colombia tiene este año, un año antes de las elecciones presidenciales del año 2026, y en medio de una situación que coincidentalmente ha producido una crisis extraordinaria entre el presidente Petro y los Estados Unidos hace unos días. Permítanme recordar que la realidad de Colombia en el año 2025 se mueve en el marco de una América en la cual hay un sistema dictatorial liderado por Cuba que controla Venezuela, Bolivia y Nicaragua, pero que además ha logrado establecer 4 gobiernos paradictatoriales. La definición de gobierno paradictatorial es un gobierno elegido en democracia, pero promovido, financiado y soportado por las dictaduras del socialismo del siglo XXI, que cuando toma el poder se pone al servicio de esas dictaduras. Y esos gobiernos paradictatoriales son México, con López Obrador, hoy con la señora Sheinbaum; Brasil, con Lula; Honduras, con Xiomara Castro; y Colombia, con Gustavo Petro. O sea, uno de los elementos fundamentales es que a Petro lo llevó al gobierno, lo sostiene en el gobierno el socialismo del siglo XXI, y Petro sirve desde Colombia con el poder del Estado colombiano, con la representación del Estado colombiano, con las capacidades internacionales del Estado colombiano a las dictaduras del socialismo del siglo XXI, como lo acaba de demostrar en su posición frente a los resultados de las elecciones del 28 de julio en Venezuela, donde ha soportado, sujetado y es uno de los cómplices de la permanencia en el poder de este grupo usurpador, criminal, militar que está ocupando e invadiendo Venezuela. Entonces, en ese contexto, lo que tenemos es un presidente paradictatorial que ha convertido a Colombia en un Estado al servicio de las dictaduras y que tiene el plan ejecutado esta gestión del 2025 de deteriorar al máximo la institucionalidad y la democracia de Colombia con el propósito de avanzar a su permanencia indefinida en el poder. Y esto es algo que ha tenido dos corrientes en las Américas. Han habido países donde se han instalado presidentes bajo la dependencia del socialismo del siglo XXI, pero que nunca han podido romper la democracia. Han causado grandísimo daño, pero los países han continuado siendo democracia. Mírese la Argentina con los Kirchner, mírese Chile, mírese el Perú, véase el propio Brasil, que ahora tiene un gobierno paradictatorial, véase El Salvador, véase países de Centroamérica, pero hay otros en los cuales se ha avanzado de un gobierno democrático paradictatorial a un sistema dictatorial. Y por ahí pasó el Ecuador, con Correa por más de 10 años.
Ahí está estancada Venezuela, ahí está Nicaragua desde el 2007, ahí está Bolivia. Y en ese camino, ese es el plan donde quieren llevar a Colombia. Y para poner a Colombia en el escenario de un gobierno más, de un régimen más del socialismo del siglo XXI, de las dictaduras al servicio de Cuba, es que hay una serie de amenazas que simplemente voy a enumerar porque los expositores las han profundizado. Primero, Petro y su estado de salud. El estado de salud de Petro no es normal en democracia. Es una persona que ha presentado hechos públicos notorios y probados de que depende del alcohol o de sustancias que pueden ser la cocaína u otras drogas, y este tema tiene que ser investigado. Lo dijo el ex vicepresidente Santos. Cuando un conductor que maneja un vehículo en cualquier país es sorprendido en estado de ebriedad, es detenido, su licencia es revocada y no puede continuar manejando ese vehículo porque representa una amenaza para los otros vehículos, para los otros conductores. ¿Qué de un presidente que pasa esos límites, se incide en eso y maneja un país? Y genera crisis, eventualmente, como la que ha pasado con los Estados Unidos hace pocos días. Es central el tema del estado de salud del presidente Petro, que tiene que ver con el artículo 194 de la Constitución, que señala que la incapacidad física, temporal o permanente, Constitución de Colombia, del presidente, tiene que ser tratada por el Senado porque un incapaz no puede gobernar un país. Y la incapacidad por motivos de salud vinculados a las drogas es un asunto fundamental, porque aquí viene el otro elemento. Colombia es el principal país productor de coca y de cocaína del mundo. Acaba de decirse que tiene cerca de 300.000 hectáreas. Y en Colombia operan grupos criminales, tercer elemento, la guerrilla de las FARC, que nunca se desactivó, que se dividió para poner parte de sus criminales en la política y los otros mantenerlos en el campo de batalla, el Ejército de Liberación Nacional, ambas guerrillas creaciones de la dictadura de Cuba, si no lo recuerdan, y la presencia del Cartel del Golfo, que es un cártel transnacional que ocupa ahora parte del territorio colombiano. Estos tres elementos del crimen organizado controlan municipios, lo que demuestra un cuarto elemento. El crimen está controlando la política en Colombia de manera parcial en los municipios, como ya lo hace de manera total en Venezuela, en Bolivia o en Nicaragua o en Cuba, donde el crimen organizado ha tomado el poder político y la representación de los estados para justificar el crimen, para encubrir el crimen y para convertir a los terroristas y a los narcotraficantes en empresarios y para convertir a los criminales en políticos. Quinto elemento, la crisis económica, consecuencia de todo esto, que además es deliberadamente promovida por los gobiernos del socialismo del siglo XXI, porque en la medida en que produzcan miseria y dependencia, van a tener más control de la población y van a tener mucho mejor manejo del sistema no democrático que imponen. Por eso han destrozado, siguiente elemento, en Colombia, y han puesto en crisis el sistema de salud y de pensiones. Y todo esto viene acompañado por el tema de la corrupción. Entonces, para terminar puntualmente sobre el tema del Catatumbo, se ha dicho que es una invasión por la dictadura de Venezuela, que es una acción deliberada de Petro, que tiene un primer propósito en este momento, que es el de darle al dictador de Venezuela escenario político internacional para arreglar un problema que ellos mismos están generando a efecto de buscar presencia, recuperación y reconocimiento al usurpador de la soberanía del pueblo venezolano. Concluyo diciendo que el tema de Colombia es un tema crítico para las Américas. Es crítico porque está soportando a la dictadura de Venezuela y se está retroalimentando para destrozar la democracia y la institución colombiana.
y que Colombia no puede caer. Los colombianos tienen la obligación de luchar, de fortalecer sus instituciones y de operar en el marco de la ley. Y aún están a tiempo para terminar con estas amenazas contra la libertad y la democracia que están dirigidas y operadas por el presidente de la República, Gustavo Petro.